Vamos a hablar sobre el valor de la segunda resección en los cánceres, en los tumores de vejiga superficiales. Esto es importante porque, como sabemos, el cáncer de vejiga es ocupa el segundo lugar en todos los tumores del aparato urogenital. Además, representa el 1 al 3% de todos los cánceres, y además representa la quinta causa de muerte en cáncer. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta estos factores, es importante que nosotros lleguemos a un buen diagnóstico y a un buen manejo del cáncer de vejiga, porque va a depender de estos factores, sobre todo de los informes anatomopatológicos, de la resección y del buen estadístico clínico que nosotros debemos hacer. Entonces es importante acá el grado histológico que nosotros debemos tener para el diagnóstico del cáncer de vejiga. Debemos ver en primer lugar el grado histológico, que es muy importante del informe anatomopatológico. Debemos también tener en cuenta la invasión de la lámina propia, la presencia del carcinoma, si existe el carcinoma in situ, si existe TIS, el tamaño del tumor, si es mayor de 3 centímetros, si hay multicentricidad, o sea, si existen otros tumores asociados dentro de la citoscopía, y además la presencia del tumor en el control de la primera citoscopía. Como ya dije, es importante el estudio anatomopatológico, y acá vemos cómo hay una correlación del grado histológico, sobre todo para ver el grado tumoral. Acá vemos de que Mostofi en 1973 nos mostró 3 grados tumorales, pero últimamente en el 98 se ha dividido simplemente en alto y bajo grado. Este parámetro es importante para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Entonces, el problema que nosotros manejamos es justamente en el cáncer superficial, sobre todo en el T1, en el TA y en el TIS, porque sabemos que el T1 fácilmente puede hacerse músculo invasivo y el tratamiento, como sabemos, cambia radicalmente. Ya no lo podemos tratar como un tumor superficial. Si es músculo invasivo, todos sabemos que el tratamiento lleva a una cistectomía, y si no, tendremos que ir a otro tratamiento, a un tratamiento endovesical de quimioterapia. El otro punto importantísimo acá es la resección, sobre todo la resección, y mucho depende del cirujano que realiza esto. Esto nos va a servir a nosotros, como lo vuelvo a repetir, en la primera resección para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Como vemos acá en el estudio anatomopatológico, en el PTA G1, o sea, en los PTA de bajo grado, hay una invasión en el 10% y van a la cistectomía en el 5%. Y en el PT1 G3 hay una invasión al 35%, convirtiéndose en un T2, y van a la cistectomía el 20%. Y acá, generalmente, en el último grado, lo que van acompañado de PT1, G3 y TIS, generalmente todos van a una cistectomía. El otro problema que se presenta en los pacientes con cáncer superficial de vejiga es que había una subestimación del estadio del cáncer de vejiga. En 78 pacientes con cistectomía, a quienes se les realizó una cistectomía, se encontró un 37% de cáncer de vejiga metastásico, y en cuyo diagnóstico inicial fue un T1. Entonces, estas cosas es que a nosotros nos llevan a pensar de que debería haber una segunda resección en aquellos pacientes que tienen un T1 que no está bien especificado, o de lo contrario vemos un T que está acompañado de TIS, o de lo contrario vemos un TA que ha habido una recidiva en el control de la cistoscopía, son que debemos irnos a una resección, que debe hacerse entre las 4 a 6 semanas. Además de eso, hay algunos que propugnan que es mejor hacerlo con fluorescencia, una resección con fluorescencia. Acá podemos ver, por ejemplo, una imagen hecha con fluorescencia, donde es fácil de diagnosticar un TIS, por ejemplo, porque se pinta rápidamente y nosotros podemos ver el tumor y podemos resecarlo completamente. Esto ayuda al cirujano para resecar totalmente y
prevenir una segunda resección. Es importante, por eso, la resección bien hecha. Acá vemos otra imagen, donde acá no se observa absolutamente nada, en cambio acá, cuando se hace la fluorescencia más la luz azul del citoscopio Olympus, del resectoscopio Olympus, podemos ver claramente el cáncer superficial. Acá hay otras imágenes, donde acá nosotros podemos ver la resección que se hizo en primera instancia y luego, cuando se hace la tinción, vemos la recidiva del tumor. Y esto nosotros lo podemos resecar totalmente, igual en esta imagen. Ahora bien, esto también tiene cosas contradictorias, porque primero que es caro, y segundo se refiere de que hay algunos pacientes que hay una reacción inflamatoria, entonces si hay una reacción inflamatoria o infecciosa, va a pintar igualmente y eso nos va a llevar también a errores. Entonces la importancia de la segunda resección, ¿por qué es que nosotros vamos a realizar una segunda resección? Acá presento a 8 autores que han hecho estudios sobre esto. Por ejemplo, Klein presenta que en 46 pacientes que tuvieron inicialmente T1, se encontró 43% de tumor en la segunda resección. Igualmente, por ejemplo, vemos acá a Chips, de 76 pacientes, se encontró el 33% de tumor en la segunda resección. Y Dalbalghini, que fue con 523 pacientes, encontró 50% de recidiva de tumor en la segunda resección. Por eso de ahí la importancia de hacer una buena resección en la primera, tener un buen diagnóstico, y vemos de que el cáncer de vejiga es un cáncer que es progresivo, que presenta recidiva y muchas veces va a invadir a la capa muscular. Acá tenemos cómo es que, hecha la segunda resección, cómo es que los factores predictivos, cómo han ido evolucionando el estudio anatomopatológico en la segunda resección. Es así que acá tenemos 6 autores de diferentes sitios donde muestran sus experiencias. En el primero tenemos a Klein, por ejemplo, con 20 pacientes, encontró un estadio TA en el 35%, en la segunda resección estamos hablando, luego T1 en el 60%, y T2, 5% de los 20 pacientes que presentó. Luego tenemos, por ejemplo, a Schwaledy, que presentó de 75 pacientes, 21.1% fueron TIS, un TA fue 15%, T1 45.1%, T2 el 18.3%. Pero el que más pacientes tiene es el Dalbalghini, que presentó un T1 con 60% de recidiva en el estadio T1, en el estadio T2 40%. Entonces, como vemos, efectivamente el cáncer de vejiga es un cáncer invasivo y su tratamiento va a cambiar completamente después de esta segunda resección. Entonces, las causas más frecuentes de recidiva podrían ser las siguientes, porque se preguntan, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de los factores que podrían estar a favor de la segunda resección fue que en primer lugar se hace una resección incompleta. Esta resección incompleta se ha hecho generalmente según lo que el estudio europeo, el EROTEC, hizo un estudio en diferentes centros hospitalarios de Europa y donde se evaluó la calidad del cirujano para hacer la resección y sacar la muestra. Y se encontró pues que efectivamente había una mala performance del cirujano en no enviar músculo o estar mal hecha y esa era una de las causas de que debía irse a una segunda resección. Pero sin embargo, Zurichen hizo una investigación también al respecto y encontró de que no era tan importante realmente eso, porque había encontrado que la mayoría de estudios que se habían publicado habían sido hechos por urólogos ya confirmados y los resultados seguían iguales. Entonces, este era un punto que era un punto controversial. Luego, ¿qué encontramos en la segunda resección? Lo que encontramos en la segunda resección es, generalmente se encuentra que está ubicada en el lugar inicial. Schwalbylov encontró que en una serie de 39 pacientes, una tasa de tumor residual de 86% que estaba a nivel de la misma lugar de resección de la primera vez, versus un 14% encontrado en otros niveles. Asimismo, se encontró que la localización del tumor en la segunda resección fue
el 35% a nivel de la misma cicatriz operatoria. Existen factores de riesgos en la segunda resección si es que los tumores encontrados son multifocales y cis, como ya dijimos, o si está encontrado como complemento cis y son tumores de alto grado. Además, hay que tener en cuenta que la calidad de la primera resección es importante en el estadiaje, como ya les dije. Herr y Donald encontraron que casi en el 30% de los tumores clasificados como T1 se clasificaron como T2 en la segunda resección. Y esto generalmente se debía a que había la ausencia de músculo en la resección inicial, y esa fue la mayor fuente de error. En el 49 pacientes de los tumores T1 fueron reclasificados como T2. En cambio, solamente se encontró que un 14% de las muestras con presencia de músculo en la resección inicial. De ahí la importancia de hacer una buena resección. Ahora, existen algunas controversias en cuanto a hacer una segunda resección. Algunos centros sostienen que la segunda resección sería innecesaria por lo siguiente. Primero, que se requiere una nueva anestesia y hospitalización. Segundo, que puede haber un peligro de una perforación vesical y las complicaciones consiguientes. Además, que los tumores con alto riesgo o riesgo intermedio tienen un porcentaje de progresión baja después de la primera resección de la RTU. Y luego un estudio que se hizo de 957 pacientes con tumor de alto riesgo, TA o T1, tratados con terapia ayudante, tuvieron una tasa de progresión del 5%. Esos son los que piensan que no debería hacerse una segunda resección. Es importante también que, como estos son puntos controversiales, debemos tener en cuenta las recomendaciones que nos hacen los institutos que tienen muy buenos centros de investigación. Así tenemos que la Asociación Americana de Urología nos recomienda que hacer una segunda resección podría estar indicada en los pacientes que tengan un tumor TA de alto grado o T1 que requieran precisar bien su estadio clínico. Son un poco más conservadores al respecto. En cambio, la Asociación Europea de Urología nos recomienda de que debe hacerse sin restricciones una segunda resección de la segunda a las 6 semanas después de haber hecho una resección en el estadio T1. Bueno, estas son las cosas, son puntos controversiales, que son puntos de discutir, pero lo más importante de esto es que debemos tener en cuenta la importancia de la resección, del buen estudio anatomopatológico que podemos hacer y de acuerdo a esto dar un diagnóstico y un tratamiento eficaz para nuestros pacientes. Muchas gracias.